Directivas en Docker. La directiva user. Al igual que la directiva anterior, lo que nos va a hacer, en vez de cambiar de directorio, como podéis entender claramente, nos va a cambiar de usuario, pero también si queremos de grupo a la vez, pero no de grupo solamente. O sea, recordar, puede ser usuario o usuario y grupo, pero nunca grupo. Esta opción es también muy interesante para la compilación de las imágenes, porque podemos cambiar de usuario mientras estamos compilando nuestra imagen y creando o instalando lo que queramos. Por ejemplo, si ejecutamos el siguiente Dockerfile como antes, from Alpine Latest, y ahora ejecutamos run ID. Con ID vamos a ver cuál es el usuario y el grupo que pertenecemos. Si creamos un usuario, en este caso, y un grupo, ponemos run add group -s group y add user -s user -g group, y ahora ejecutamos user, con lo cual vamos a cambiar del usuario root, que es en el que estamos anteriormente, como veréis, vamos a cambiar el usuario user. Si ejecutamos de nuevo run ID, cuando hagamos la compilación de la imagen con sudo docker build -t user espacio punto, lo que nos va a pasar ahora es que cuando ejecutemos, en este caso, el step número 2, que es cuando ejecutamos el run ID, el primer ID, vemos que somos el usuario 0, root, y el grupo 0, root, y luego todos los otros grupos a los que pertenecemos. Cuando creamos el usuario en el step 3 y luego en el step número 4, lo que vamos a hacer es cambiar de usuario, user. Y ahora, cuando volvemos a ejecutar run ID, como podemos ver, lo que somos ahora ya no es el usuario root, sino somos el usuario número 100, en este caso, que es el usuario user, y el grupo 101, que es el grupo group. La directiva label. La directiva label la utilizaremos para añadir metadata a nuestros contenedores. Estas son estas etiquetas que vemos más tarde cuando, por ejemplo, ejecutemos el comando inspect y que si sois usuarios de Kubernetes recordaréis que habéis visto muchas veces. El comando docker inspect, con el que vamos a poder ver los labels que tienen nuestros contenedores, nos va a dar información tanto de las imágenes como de los contenedores. Y esta información puede ir desde, por ejemplo, la IP del contenedor hasta las variables que estamos utilizando, la configuración, metadatos, de todo. Para pasar los metadatos tenemos dos formas, como muchos comandos. Una es a través de la directiva mayúscula label y la otra es a través del parámetro en el comando docker, en este caso el parámetro --label. Se puede pasar de la forma como veis en la pantalla con docker run --label tipo igual a 1 y el nombre de la imagen, o dentro del contenedor como vamos a ver ahora. Si ponemos por ejemplo from alpine latest y luego label tipo igual a 1 y después compilamos la imagen con docker build -t label espacio punto y la inspeccionamos ahora con docker inspect --format como podéis ver en la pantalla config labels tipo y el nombre de la imagen, que en nuestro caso es label, veremos que el valor de label nos aparece en la pantalla. La directiva stop signal. Esta directiva simplemente se utiliza para indicar cuál es la señal del sistema que vamos a necesitar para hacerle un kill al contenedor. Por defecto la señal es 9, sig kill, pero bueno, si queréis cambiar tenéis esa opción. La directiva volume. Esta directiva también es muy interesante y se va a utilizar un montón de veces. La vamos a utilizar para poder crear puntos de montaje de volúmenes de otros contenedores o de la propia máquina servidora donde está el demonio de Docker. Cuando queremos montar un sistema de archivos desde la línea de comandos usaremos el parámetro "-v". Así que por ejemplo si hacemos docker run -it -name -test -v /data ubuntu /bin/bash, ahora, si os dais cuenta, estamos dentro del contenedor que acabamos de crear y si hacemos un ls en /data, que es el volumen que hemos creado, entonces vemos que está vacío. Vemos que está vacío porque no hemos hecho el binding, no hemos asociado el volumen /data con ningún otro volumen en la máquina, como a lo mejor lo habéis visto alguna otra vez. Simplemente hemos creado un volumen. Entonces, ahora que este volumen está vacío, podemos hacer desde otra consola lo siguiente. Si ejecutamos docker inspect -f entre comillas y luego el nombre, en este caso de la imagen que hemos creado, vol/test, veremos que hay un montón de información. Pero si nos fijamos en una parte que es la que nos interesa, es la parte donde pone mounts, vemos que hay un mount con un tipo volumen y un nombre, que es muy interesante, pero lo que nos interesa a nosotros ahora es el source, el origen. Esto es un directorio dentro de la máquina. Si hacemos una cosa, si creamos un archivo vacío dentro de ese directorio, por ejemplo con el comando touch, copiando toda la ruta y poniendo al final, por ejemplo, pp, cuando volvamos de nuevo al contenedor y hagamos un ls de nuevo en /data, veremos que el archivo vacío pp está ahí. El mismo ejercicio lo podemos hacer ahora si tenemos un Dockerfile. Por ejemplo,
Si hacemos from alpine latest y hacemos volume barra data y en este caso un cmd sleep infinity, este sleep infinity vale para que el contenedor nunca muera, ¿vale? Si creamos la imagen con sudo docker build -t imagen con volumen, y ahora vamos a hacer una cosa muy interesante. Vamos a crear un volumen desde el comando docker y vamos a asociar ese volumen a nuestra imagen. Entonces, para crear un volumen con docker hacemos sudo docker volume create --name y en este caso lo llamamos mi volumen. Y ahora tenemos que juntar las dos piezas. Recordar que tenemos una imagen que hemos creado con una directiva llamada volume data y tenemos este volumen que hemos creado. Entonces ejecutamos sudo docker run -d -v mi volumen data. Ahora estamos haciendo ese mapeado del volumen que acabamos de crear con el volumen que tenemos en el contenedor. Si ahora ejecutamos docker ps, veremos la imagen. Y si cogemos el container ID y lo inspeccionamos con docker inspect y el número del container ID, cuando vayamos a la sección de mounts, podemos ver los datos del montaje, en el cual podemos ver como nombre name mi volumen y como en la destinación de los datos, destination, vemos el directorio /data. La directiva onBuild. Esta directiva se utiliza para añadir una funcionalidad que se ejecutará cuando la imagen se use como base para otra imagen. Es un poco raro entenderlo, pero bueno, al final el concepto es sencillo. Si por ejemplo tenemos una imagen base que la vamos a usar de una manera repetida, imaginémonos 10 veces, como por ejemplo la que tenéis en pantalla, from Maven 3.6 Alpine, imaginaros, worddir app onBuild copy app onBuild run Maven package. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Si quitamos las dos líneas de onBuild, lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Tenemos una imagen base de una máquina, de un contenedor Maven. Nos vamos directamente al directorio app. Copiamos todo lo que esté en nuestra máquina al directorio app y luego usamos Maven Package, con lo cual creamos el paquete. Entonces, si os fijáis, esto es una forma de usar un contenedor para compilar la imagen. Pero ahora, como hemos puesto estas dos entradas de onBuild, cuando nosotros creemos la imagen, cuando hagamos el build y la compilación de la imagen con sudo docker build -t base espacio punto, si ahora lo que queremos hacer es tener una imagen que ejecute todos estos elementos, simplemente tenemos que tener ahora un docker que tenga como imagen base la imagen que hemos creado, por ejemplo, un from base latest. Y ahora lo vais a ver que es súper interesante. Si hacemos la compilación de la imagen con sudo docker build -t aplicación espacio punto y en nuestro directorio tenemos unas aplicaciones de Maven, como es nuestro caso, si os fijáis, lo que va a pasar ahora es que va a compilar la imagen, pero solamente teníamos un from, pero incluso con este from solamente nos va a hacer la compilación. La directiva shell. Esta directiva simplemente vale para cambiar la shell que tenemos por defecto. Por ejemplo, se utiliza mucho en Windows. Como podéis ver en pantalla, from Microsoft Nano Server y hacemos un cambio de shell a la PowerShell. La directiva healthcheck es la última de las directivas que tenemos. Y es una de las más interesantes, porque lo que nos va a dar es una posibilidad que antiguamente no existía. Vamos a poder comprobar a través de un proceso externo si el contenedor funciona correctamente o no. Porque, por ejemplo, puede ser que el proceso, que es lo único que está mirando Docker, esté arriba, pero la funcionalidad que es por la que queremos que ese proceso esté arriba, no está arriba y está caída. Imaginémonos un servidor Tomcat que tiene nuestra aplicación, se ha caído, pero el servidor Tomcat sigue arriba. Hay dos formas de utilizar healthcheck. La primera, que es healthcheck, la opción que queramos, el comando cmd y luego el comando que queramos ejecutar. Y la siguiente opción, que es para parar ese healthcheck. Por ejemplo, healthcheck none. Además, tenemos parámetros para marcar los intervalos, como el timeout y otras muchas acciones. Podemos poner una línea dentro de un Dockerfile. Healthcheck, --interval 5 minutes, timeout 3 segundos, y luego el comando que queremos ejecutar. En este caso, cmd curl -f http localhost. Y salimos con el exit 1 en caso de que el comando sea erróneo. Con esto que hacemos, si estamos haciendo un curl al localhost, cuando este servidor no esté arriba, el contenedor se queda. Espero que os haya gustado y recordad que tenemos el vídeo de resumen en el cual podéis tomar nota de todas las opciones de las directivas.